Me fui de la empresa donde trabajaba para la competencia porque no me valoraron y ahora se arrepintieron y me quieren de vuelta. Años de lealtad. Durante casi 9 años, Samuel Herrera trabajó en la empresa Grupo Andén con una entrega que pocos estaban dispuestos a dar. Llegaba antes que todos y se iba cuando el edificio ya estaba vacío. Nunca reclamó horas extras, nunca dijo que no, nunca levantó la voz. Para él, el esfuerzo constante era una inversión silenciosa que tarde o temprano sería reconocida. Al principio, se sentía orgulloso. Había empezado desde abajo, aprendiendo procesos complejos, resolviendo errores que otros evitaban y convirtiéndose en una pieza clave sin necesidad de títulos rimbombantes. Cuando algo fallaba, alguien siempre decía, que lo vea Samuel. Y Samuel lo veía, lo arreglaba y seguía adelante. Con el tiempo, empezó a notar que su nombre no aparecía en los informes importantes, aunque su trabajo sí. Observó cómo nuevos empleados, con menos experiencia, recibían ascensos rápidos. Algunos incluso le pedían ayuda para tareas básicas y meses después eran sus supervisores. Samuel sonreía, pero por dentro algo se rompía lentamente. Cada evaluación anual terminaba igual, elogios generales, promesas vagas y ninguna mejora real. Buen trabajo, sigue así, le decían. Y él seguía. Porque creía en la empresa, porque tenía miedo al cambio y porque pensaba que irse sería rendirse. Pero el desgaste comenzó a notarse. Las reuniones donde no era invitado, las decisiones tomadas sin consultarlo y la costumbre de cargarle responsabilidades ajenas le hicieron entender una verdad dolorosa, no lo valoraban porque siempre estaba disponible. Su lealtad se había convertido en comodidad para otros. El día que cumplió 9 años en la empresa, solo recibió un correo automático de felicitación. Nadie más dijo nada. Samuel apagó la pantalla y se quedó en silencio. Por primera vez, se preguntó si aquel lugar realmente merecía tantos años de su vida. El desgaste silencioso. Después de aquel aniversario olvidado, algo cambió dentro de Samuel. Ya no trabajaba con la misma ilusión, aunque seguía cumpliendo con todo. Sonreía en las reuniones, respondía correos, resolvía problemas, pero por dentro sentía un cansancio distinto, uno que no se iba con el descanso. Era el cansancio de sentirse invisible. Comenzó a observar con más atención. Notó cómo sus ideas eran ignoradas cuando él las proponía, pero celebradas cuando alguien más las repetía. Escuchó promesas que nunca se cumplían y discursos sobre compromiso que no incluían respeto. Entendió que la empresa no estaba creciendo con él, solo se estaba apoyando en él. Una tarde, después de solucionar una falla grave que pudo haber costado mucho dinero, pidió hablar con su jefe. Explicó con calma todo lo que había hecho durante años, las responsabilidades que había asumido y su deseo de crecer. Su jefe lo escuchó con paciencia fingida y al final respondió con una frase fría: no es el momento, hay que ser pacientes. Samuel salió de esa oficina sintiéndose pequeño. No por falta de capacidad, sino porque había esperado demasiado de quienes nunca tuvieron intención de verlo avanzar. Esa noche llegó a casa más tarde de lo habitual y se quedó sentado en la oscuridad, pensando en todo lo que había postergado por ese trabajo. Días después, recibió un mensaje inesperado en su correo personal. Era de una empresa competidora que decía haber seguido su trayectoria y quería conocerlo. Samuel leyó el mensaje varias veces, con miedo y emoción al mismo tiempo. No respondió de inmediato, pero por primera vez en años, imaginó un futuro distinto. Esa idea, aunque incierta, le devolvió algo que creía perdido: esperanza. Samuel aceptó la entrevista con la empresa competidora sin contarle a nadie. Entró al edificio de Nova Corp con cautela, como quien teme ilusionarse demasiado pronto. Sin embargo, desde el primer momento notó algo distinto. No lo trataron como un número ni como un trámite. Le hicieron preguntas reales sobre su experiencia, escucharon con atención y tomaron notas mientras hablaba. Por primera vez, alguien parecía interesado en lo que sabía y no solo en lo que podía resolver. Cuando explicó cómo había sostenido proyectos completos durante años, nadie dudó de su capacidad. Al contrario, le dijeron con claridad que ese tipo de compromiso era justo lo que buscaban. La oferta llegó rápido y fue directa. Un mejor salario, un cargo acorde a su experiencia y, sobre todo, respeto. Samuel pasó noches enteras pensando en la decisión. Dejar Grupo Andén no era solo cambiar de empleo, era cerrar una etapa de su vida. Aún así,
entendió que quedarse sería traicionarse a sí mismo. El día que presentó su renuncia, su jefe pareció sorprendido, pero no intentó detenerlo. Solo dijo que lo entendía, aunque su tono sonó más a costumbre que a sincera preocupación. Nadie organizó una despedida, nadie preguntó qué podían haber hecho mejor. En Nova Corp, todo fue diferente. Desde la primera semana, su opinión fue tomada en cuenta. Sus ideas se transformaron en proyectos reales y su esfuerzo tuvo reconocimiento. Samuel empezó a recuperar la confianza perdida y a recordar por qué alguna vez amó su profesión. Mientras tanto, en la empresa que dejó atrás, los errores comenzaron a aparecer. Procesos que solo él dominaba empezaron a fallar. Y poco a poco, se dieron cuenta de lo que habían perdido. En Grupo Andén, la ausencia de Samuel empezó a notarse más rápido de lo esperado. Los informes se retrasaban, los errores se acumulaban y los proyectos que antes fluían ahora se estancaban. Varios empleados intentaron cubrir el vacío, pero ninguno conocía los procesos como él. Lo que antes parecía sencillo comenzó a volverse un problema constante. Las reuniones se llenaron de preguntas sin respuesta. El nombre de Samuel empezó a mencionarse con frecuencia, siempre acompañado de frases como él sabía hacerlo o Samuel se encargaba de eso. Recién entonces comprendieron cuánto dependían de su trabajo silencioso. Rodrigo, su antiguo jefe, revisó antiguos correos, documentos y reportes. En todos aparecía la misma firma. Sintió una incomodidad creciente, una mezcla de culpa y miedo. Reconoció, aunque tarde, que habían confundido lealtad con obligación. Semanas después, decidió llamarlo. Samuel respondió con educación, pero sin entusiasmo. Rodrigo le habló de errores, de pérdidas y de lo difícil que había sido reemplazarlo. Luego llegó la propuesta, volver a la empresa, con un aumento y un nuevo cargo. No hubo disculpas claras, solo la urgencia de quien necesita apagar un incendio. Samuel escuchó en silencio. Cada palabra confirmaba algo que ya sabía, no lo buscaban por lo que era, sino por lo que hacía falta. Colgó la llamada sin dar una respuesta definitiva. Esa noche reflexionó con calma. Pensó en los años ignorados, en las promesas vacías y en el esfuerzo no reconocido. Entendió que algunas oportunidades llegan demasiado tarde. Y que volver no siempre significa avanzar. Samuel no respondió de inmediato a la propuesta de Grupo Andén. Pasaron varios días en los que siguió trabajando con tranquilidad en Nova Corp, concentrado en proyectos donde su opinión era escuchada y respetada. Cada jornada confirmaba que había tomado la decisión correcta al irse. No sentía nostalgia, solo claridad. Finalmente, aceptó reunirse con Rodrigo. No por necesidad, sino para cerrar un capítulo pendiente. Se sentaron frente a frente, en la misma sala donde años atrás había pedido una oportunidad que nunca llegó. Rodrigo habló primero, insistiendo en lo mucho que lo necesitaban, en lo valioso que siempre había sido para la empresa. Samuel escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando llegó su turno, habló con serenidad. Dijo que durante años había dado más de lo que le correspondía, esperando respeto, crecimiento y reconocimiento. Explicó que no se fue por dinero, sino por dignidad. Que el problema no era que ahora lo valoraran, sino que lo hicieran solo cuando ya no estaba. Rodrigo intentó convencerlo una vez más, pero Samuel negó con la cabeza. Agradeció la oferta y dejó claro que no volvería. No había rencor en sus palabras, solo firmeza. Se levantó de la mesa con una sensación extraña, mezcla de alivio y orgullo. Al salir del edificio, respiró profundo. Por primera vez en muchos años, sintió que se había elegido a sí mismo. Comprendió que el verdadero éxito no era quedarse donde no te ven, sino tener el valor de irte cuando ya no te respetan. Y con esa certeza, Samuel siguió adelante, sin mirar atrás.